En la clase de hoy vamos a trabajar un tema sumamente interesante, apasionante e importante en la clínica psicoanalítica, que es el tema de la realidad. Este es un tema que es central para nosotros. Tengan ustedes presente que durante las primeras dos clases estuvimos trabajando algunos aspectos, si se quiere, periféricos o preliminares de lo que sería una consulta psicoanalítica, y ya en esta clase, que es la tercera del programa, empezamos a trabajar con el discurso del paciente, que ya de alguna manera ha empezado un análisis, ¿verdad? Entonces ahora nos encontramos con una gran divisoria de aguas en cuanto a qué significa escuchar, cómo comprendemos aquello que el paciente va a referir en su discurso. Y allí encontramos uno de los principales contrapuntos que separa al psicoanálisis, que parte del supuesto de lo inconsciente, que considera el determinismo dentro de lo anímico, que considera que el yo no es amo en su propia casa, que quien habla no sabe lo que dice cuando habla, en fin, todas estas maneras de referir a que no es la conciencia la que domina, la que manda o la que coordina lo central de lo que sucede en el alma humana, sino que el alma humana es muchísimo más vasta, más compleja y está dirigida por fuerzas oscuras que exceden largamente lo que una persona es capaz de tener consciente o de lo cual está en condiciones de estar advertida. Entonces, aquí decimos se dividen las aguas en cuanto a lo que escucharía las psicologías de la conciencia, y que muchas veces los pacientes que vienen imbuidos de un discurso del yo, de la omnipotencia del yo, vienen buscando esto, ¿no? Vienen buscando ejercicios, vienen buscando consejos, vienen buscando de alguna manera que les resolvamos la vida. Y en alguna medida se van a sentir con derecho a ello, teniendo en cuenta que pagan, teniendo en cuenta que hacen un esfuerzo, y van a buscar, si se quiere, soluciones rápidas a los problemas que ellos nos van a plantear como problemas reales, como problemas efectivos, como problemas que están allí. ¿Por qué entonces es tan importante que escuchemos y que consideremos esta problemática de la realidad? Porque el paciente lo que nos viene a decir es que lo que le pasa es real, que está allí, que su marido le hace siempre esto, y eso ocurre, que su jefe en el trabajo lo pone en tal posición a través de la cual se aprovecha de él y lo pone a trabajar el doble que sus compañeros, y eso es real, las tareas están y estas situaciones son efectivamente reales, ocurren. O que el padre lo trató durante la infancia de tal o cual manera y que de ello el sujeto puede dar pruebas irrefutables de la veracidad de lo que dice. Entonces, nosotros aquí tenemos un enorme desafío, porque nosotros, por una parte, no es que estamos diciendo que lo que nos dice el paciente sea mentira, por supuesto que no. Lo que nosotros decimos es que en el inconsciente no hay distinción entre la verdad y la mentira, porque lo que a nosotros nos importa es cómo están organizados los afectos de una persona, cómo está significada una historia. ¿Por qué nos importa esto? Porque la significación de una historia, la manera en la cual se encuentran organizados los afectos vivenciados por una persona a lo largo de su vida, hace a cómo se encuentra presente el pasado en el hoy y en el mañana de una persona. El pasado que nos importa a los psicoanalistas, lejos del cliché que señala que un psicoanalista es esa persona que dice ajá y que se ocupa de investigar en recuerdos que sucedieron en la temprana infancia,
Esto es muy reduccionista, es muy banal ver las cosas en esa perspectiva. Lo que a nosotros nos importa es el pasado que no ha terminado de ocurrir, porque se vive actualmente en un presente en el cual, sin haber sido elaborado y sin haber sido duelado, sigue repitiéndose sin que la persona se dé cuenta de ello. Está bien, esos son problemas reales, están allí, pero un primer tema a tener en cuenta por el psicoanalista principiante es no confundir el problema aparente con el problema real y no querer solucionarle la vida al paciente. A nosotros, los psicoanalistas, no nos pagan para resolverle la vida al paciente. No es ese nuestro métier, no es nuestro trabajo y no es el compromiso que adquirimos cuando somos contratados. Nosotros para lo que estamos, para lo que se nos contrata, es para ayudar a que el paciente haga consciente lo inconsciente. Entonces, aquí tenemos, si se quiere, el segundo gran desafío, ¿no? Es decir, las problemáticas que le suceden al paciente tienen un fundamento en lo objetivo, están allí en lo real, en la realidad, en lo fenoménico, en lo cotidiano, se manifiestan allí. Ahora bien, nosotros escuchamos psicoanalíticamente y advertimos que estas problemáticas que el paciente describe como realmente acaecidas, como ocurridas en una realidad efectiva, tienen un sustrato que en última instancia es anímico y que tiene que ver con cómo esa persona organiza sin darse cuenta su lugar en el mundo, su posición frente a las personas, sus maneras de relacionarse, de padecer, de sufrir, en fin, toda su problemática en cuanto a los afectos es el sustrato anímico que nosotros tenemos que ayudar a que la persona vaya develando poco a poco y vaya amigándose o reconciliándose con estos aspectos que, si le son inconscientes al sujeto, es porque han sido rechazados, es porque han sido expulsados por algo que todavía no sabemos. En términos freudianos afirmamos que los neuróticos se extrañan de la realidad efectiva porque la encuentran en su totalidad o en alguna de sus partes insoportable. Es decir, el neurótico / psicótico tiene de distintas maneras, que ya veremos oportunamente, una relación distorsiva en la cual una parte o la totalidad de la realidad está negada, está rechazada, está como si el neurótico no la aceptara, no la tolerara y por lo tanto la tergiversa, la distorsiona, la modifica. ¿Y la modifica de acuerdo a qué? Y aquí entramos en el plano principal del asunto. La modifica de acuerdo a sus deseos. No hay tal cosa como una realidad en sí, sino que la realidad a la que cada uno tiene acceso es aquella que es posibilitada o es permitida en términos de su mundo interno, de su realidad psíquica. Y esta realidad psíquica conlleva una relación del yo que ha ido creciendo, que se ha ido desarrollando en una relación determinada con los deseos, con ese mundo afectivo que obedece al principio del placer-displacer y que en un primer momento tendía a desalojar como ajeno todo lo displacentero y a considerar como real todo lo placentero. Ese es como el mecanismo de base, el mecanismo de la satisfacción alucinatoria de deseos que está en el origen de todo pensamiento. Por eso relacionamos el pensar mal del neurótico como afectándolo en la actualidad de su vida, porque es un recurrente y un insistente recurrir a ese mecanismo originario
de satisfacción alucinatoria, obediente al principio del placer y tendiente a negar una realidad que en última instancia es displacentera, es insoportable. En un primer momento, todo era placer. El aparato anímico buscaba solo lo placentero y lo que era displacentero lo negaba, lo rechazaba, porque la satisfacción del deseo se producía de una manera alucinatoria, pensando lo que era placentero. Solo luego se va instituyendo el principio de realidad que no destrona, no sustituye al principio del placer, sino que lo asegura. El principio del placer sufre algunas modificaciones porque, y ahora sí vamos a la conferencia 31, de persistir los deseos del ello, no podría escapar a su aniquilamiento. Por lo tanto, el yo, que es esa parte del ello modificada por el mundo exterior, se encarga de hacer que los deseos que están presentes en el ello se puedan conseguir mediante la acción, mediante la dilación, mediante el pensamiento, mediante la memoria, mediante todos los mecanismos propios del proceso secundario, a través de la modificación de la realidad. Entonces, analicemos otro aspecto de los neuróticos cuando se presentan a la consulta, o de lo que podemos ir viendo de su discurso. Se nos presentan como personas, en general, ¿no? Como personas refinadas, cultas, instruidas, leídas, inteligentes, sensibles, maduras, en muchos aspectos de su personalidad, como personas maduras. Y esto sorprende porque luego uno se encuentra con que emocionalmente son claramente inmaduras. Entonces aquí pareciera haber dentro de la misma persona una disparidad en el desarrollo. Hay algunos aspectos de la personalidad que se desarrollaron de una manera favorable, la persona se muestra adulta, se muestra seria, competente, funciona muy bien en un determinado empleo, para una determinada función, y a nivel de lo emocional, de lo afectivo, aparece esta situación que Freud resume con la palabra infantilismo. Entonces aquí, en formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, a mí me parece que Freud brinda la explicación más acertada y más precisa de esta problemática neurótica que tiñe, casi les diría a perpetuidad, la realidad neurótica, o que signa esta situación neurótica típica de la represión, del wishful thinking, de las fantasías como dominando todos los escenarios de su vida, que es justamente esta de que no todas las pulsiones toman nota de este pasaje del principio del placer al principio de realidad con la misma prontitud, con la misma celeridad. Las pulsiones yoicas aprenden, saben, entienden perfectamente que deben renunciar al placer para acceder a los aspectos normativizadores de la cultura. Pero las pulsiones sexuales, dice, presentan un inconveniente en este sentido, o mejor dicho, dos. Dice, por una parte, hay una detención en el desarrollo de las pulsiones sexuales impartida por la propia cultura a raíz del periodo de latencia. Allí la sexualidad se ve interrumpida precisamente para hacer lugar a funciones culturales más elevadas como el aprendizaje, la socialización, en el momento en el que un niño, digamos, ingresa a la escuela, alrededor de los 5 o 6 años de edad, para reflorecer recién en la pubertad. Es decir, que ahí tenemos una dilación de la evolución de las pulsiones sexuales impuesta por la propia cultura. Y por otra parte, y tal vez sea la principal contradicción o el principal obstáculo al desarrollo más lógico, más sensato, más realista de las pulsiones sexuales, está en el plano del autoerotismo, que las pulsiones sexuales
se satisfacen en el propio cuerpo, en las propias zonas erógenas encuentran su posibilidad de excitación y de descarga. Con lo cual nace en el ser hablante este reino intermedio entre el placer y la realidad, que es el plano de la fantasía, que es todo este ámbito que en las neurosis va a estar funcionando de una manera prevaleciente, hiperintensa y de alguna manera tiñendo la realidad neurótica de una manera exagerada. El relevo del principio del placer por el principio de realidad, con las consecuencias psíquicas que de él se siguen y que en esta exposición esquemática hemos condensado en un único párrafo, en verdad no se cumple de una sola vez ni simultáneamente en toda la línea. Pues mientras este desarrollo se cumple en las pulsiones yoicas, las pulsiones sexuales se deshacen de él de manera muy sustantiva. Las pulsiones sexuales se comportan primero en forma autoerótica, encuentran su satisfacción en el cuerpo propio, de ahí que no lleguen a la situación de frustración, esa que obligó a instituir el principio de realidad. Esto es fundamental. El autoerotismo es lo que evita que se llegue a la situación de frustración que en el caso de las pulsiones yoicas, digamos el hambre por ejemplo, hace necesaria una aceptación más inmediata del principio de realidad, sencillamente porque para la conservación del individuo es necesario modificar el mundo exterior mediante la acción. De ahí que no lleguen a la situación de frustración, les decía, esa que obligó a instituir el principio de realidad. Y cuando más tarde empieza en ellas el proceso de hallazgo de objeto, este proceso experimenta pronto una prolongada interrupción por obra del periodo de latencia, que propone hasta la pubertad el desarrollo sexual. Estos dos factores, autoerotismo y periodo de latencia, tienen por consecuencia que la pulsión sexual quede suspendida en su plasmación psíquica y permanezca más tiempo bajo el imperio del principio del placer, del cual en muchas personas jamás puede sustraerse. Esto es lo que le permite a Freud dar cuenta de este alejamiento progresivo del neurótico, en el cual otros conceptos centrales a tener en cuenta aquí, que van a tener una plena participación en esta manera inadecuada de acercarse a la realidad, van a ser la fijación y la regresión. Recuerden ustedes que cuando hablamos de sexualidad, para Freud, no hablamos de genitalidad. La pulsión sexual organiza todo el universo emocional, afectivo de una persona, con lo cual decir que las pulsiones sexuales toman nota tardía del principio de realidad es decir que al neurótico, a nivel emocional, afectivo, la realidad se le vuelve cada vez más frustrante y más alejada de lo que desea, en un circuito interminable, en un círculo vicioso. Las fijaciones cada vez atraen más a la pulsión. ¿Por qué? Porque ningún hombre abandona de buen grado una posición libidinal alcanzada. Si la realidad se me vuelve frustrante y el esfuerzo que me requiere modificarla para acceder a una gratificación, a una recompensa o a una sustitución igualmente satisfactoria, se me vuelve exagerado, si el esfuerzo que yo tengo que hacer es excesivo, siempre este atajo o este camino más directo hacia la satisfacción va a ser una tentación para el neurótico, por lo tanto va a tender a regresar más fácilmente, porque la realidad es frustrante y porque las fijaciones atraen cada vez con más fuerza hacia lo inconsciente esa posibilidad del placer. En muchas ocasiones el paciente va a buscar un testigo. Es decir, ¿puede creer lo que me dijo? ¿Puede creer lo que me hizo? ¿Cómo me va a hacer una cosa así? Va de alguna manera a dar fe y a encontrar a alguien que ratifique que lo que ve es evidente, que lo que percibe es evidente
y que, ¿cómo puede ser que le hagan una cosa semejante? Entonces, ¿cómo hacemos para transmitirle a una persona sin que lo considere una crítica que tal vez la manera en la cual se está aproximando a la realidad es lo que no funciona del todo bien? Es lo que... Y no el problema aparente que nosotros definimos como aparente, del cual la persona está tan convencido que es lo que le pasa, lo que está mal en su vida. Lo que está mal en su vida es lo que la persona ya sabe que está mal. Y nosotros tenemos que ayudarlo en eso. Pues bien, nosotros decíamos, no, hay cosas que están mal en su vida. Por algo el sujeto acude a la consulta. El sujeto sabe que hay algo que no va, porque sus sueños no se realizan, porque sus relaciones con los otros son insatisfactorias, porque se siente solo, incomprendido, porque siente que no se puede desarrollar en algún ámbito de su vida que es importante, como el ámbito profesional, afectivo, académico, laboral, económico y demás. Ok, bien. Entonces, ¿cómo le decimos a esa persona? Bueno, esto no se puede responder de una sola manera, pero recién cuando estaba un poco armando la clase se me ocurrió una intervención clásica, típica y muy simple para hacer frente a alguna de estas afirmaciones en apariencia evidentes que la persona refiere, es decirle sencillamente, ¿y usted qué interpretación hace de eso? ¿Y usted qué interpreta con eso? ¿Qué quiere decir eso para usted? Supongamos un mensaje de la madre que quiere decir para la persona tal cosa, que nosotros ya sabemos, porque nosotros venimos trabajando con la persona y para la persona es evidente que su madre la odia, por ejemplo, por decir un ejemplo. O que el padre no la quiere, o que el jefe se burla de él, lo que fuera. ¿Y usted qué interpretación hace usted de eso? Aunque nosotros ya lo sepamos. Nosotros ya sabemos la respuesta a esa pregunta. Aquí entra en juego lo que Lacan hablaba como la docta ignorancia. Está bien, nosotros ya sabemos la respuesta, pero lo que nosotros le queremos transmitir a la persona, lo que nos interesa transmitirle, es que nosotros sabemos que más allá de esa respuesta, hay algo que la persona pone inconscientemente en esa expectativa sobre la realidad y que la persona no sabe por qué hace eso. La persona no sabe de qué está hecha su fantasía. Pero la persona en el fondo sabe que su realidad está teñida de fantasías. Cuando hablamos de fantasías, no decimos solo cosas lindas. Hay fantasías persecutorias, fantasías angustiantes, fantasías que ubican a la persona en una posición de víctima que lo angustia profundamente. No estamos diciendo solamente cosas lindas, estamos diciendo construcciones que la persona ha ido haciendo a lo largo de su vida para defenderse de distintas cuestiones traumáticas, insoportables y demás, y que han ido creando lo que Nietzsche muy sabiamente resume como una prisión y un refugio. Es decir, ¿un refugio de qué? De un mal supuesto, de un daño supuesto, pero también una prisión, porque lo han encerrado en significaciones arcaicas, pretéritas, insalubres, inconducentes, rígidas, necias, difíciles de conmover, que distorsionan a tal grado su realidad que, como un piano desafinado, le hacen percibir, le hacen desaprovechar oportunidades valiosas, percibiéndolas como posibilidades de amenaza, o le hacen embarcarse en situaciones desventajosas porque le presentan la panacea donde está la garantía de su propia destrucción.
Entonces, aquí está la importancia de volver a pensar nuestros pensamientos prepensados. En grandes momentos de nuestra vida funcionamos de acuerdo a prejuicios que es necesario repensar, precisamente porque nos conducen por caminos que son inadecuados para nosotros y a través de los cuales nos obstaculizamos a nosotros mismos el camino hacia una realización más plena de nuestras facultades, de nuestras aptitudes, de nuestras condiciones, de nuestras potencialidades. Entonces, discutir, por su etimología, deriva de sacudir, cuyo significado original alude a una vigorosa actividad que conduce a que en lo sacudido, como sacude un perro aquello con lo que juega, sus componentes se separen. Discutir es, en el mejor de sus sentidos, separar, discriminar, analizar. No estamos hablando aquí de una riña, de una compulsa, de una pelea en la cual estamos viendo quién tiene razón, sino que para cada uno de nosotros es necesario repensar lo pensado, lo prepensado, para crecer, para pensar mejor y para vivir mejor. Es lo que señala este analizante de Lacan en el documental que podemos encontrar en YouTube. Lacan te sostenía con una mano y te sacudía con la otra. Nosotros ponemos el ejemplo de Lacan, pero es lo que todo análisis que funciona debería de alguna manera hacer. Inclusive cuando hablábamos hace algunas clases de estas primeras condiciones que ya le planteamos al analizante, de la frecuencia de las sesiones, de los honorarios, cuando ya instituimos ese lugar a partir del cual queda definido ese espacio que tiene una importancia, que para el sujeto representa un esfuerzo enorme poder pagarlo, poder asistir, pensar, hacer las asociaciones, esforzarse para trabajar por su salud mental, todo eso quizá no nos damos cuenta, pero ya representa una caída fuerte de los núcleos ideológicos. ¿Por qué? Y porque vivimos en una sociedad en la cual pagar 10 para un gimnasio o para un tratamiento de estética está bien visto, pero pagar 3 o 5 para limpiar o purificar o mejorar el alma es algo excesivo, es algo locado. Entonces, nosotros justamente desde nuestra posición estamos ya planteando en el inicio del tratamiento un repensar, un replantearse. Y todo el tiempo el análisis va a estar teñido, atravesado de esta situación de cierta incomodidad. El psicoanálisis no es un proceso placentero en sí mismo, más bien todo lo contrario. Pero esa cuota de realidad, ese baño de realidad que de alguna manera el psicoanalista tiene que operar o tiene que representar para el paciente, sencillamente es posible precisamente por la fuerza de la transferencia positiva, de esa relación, si se quiere, de transferencia amistosa que prevalece como apoyatura, como sostén, la función del sostén que señalaba Winnicott, para decirle, mire, nada de lo que pase en este marco de la consulta es personal, es lo que le puedo decir para ayudarlo, para acompañarlo y para que usted pueda elaborar y procesar de mejor manera sus duelos, para que no requiera de artificios, de recursos espurios para evitar o eludir el dolor que sus desencuentros, que sus frustraciones le producen, sino que justamente atravesando esos desencuentros, esas frustraciones, confrontando con la prueba de realidad que le señala que esas modalidades de satisfacción son obsoletas, son espurias, son anacrónicas, es que la persona va a encontrar de una manera posible satisfacciones, gratificaciones en la realidad que sustituyan las antiguas y que le den un sentido más placentero a su vida, más posible, más realista
sin aspirar a grandes sueños inalcanzables que lo sumerjan en la frustración de que no puede lograrlos, sino viendo lo que sí es posible, que sí puede hacer por sí mismo y de a poquito consiguiéndolo. Esto va poniendo a la persona en una posición de ya no sentirse en esa posición inerme, desvalida, impotente frente a una realidad que se le impone absolutamente contraria a todos sus deseos.